Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra reunión de los días miércoles, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat y hoy estaremos juntos con la segunda parte de Conoce las leyes peruanas que afectan tu importación. Eh, Muy bien, entonces, como ya he recibido aquí un mensaje de que todo se escucha bien, vamos a empezar eh, con la segunda parte del tema que nos había reunido la clase anterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros estábamos hablando en la clase anterior sobre el tema de la potestad aduanera, que estaba tipificada en el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, donde decíamos que la administración aduanera pues tenía todo este dominio sobre el territorio aduanero en materia aduanera obviamente, que le permitía tener acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario para evitar posibles ilícitos, en líneas generales para eh, ejercer su fiscalización. Y dentro de estos movimientos o de estas acciones que se dan, por ejemplo, está el comiso, como vemos en pantalla. Y el comiso es en realidad un concepto bastante radical porque dice, si lo leemos juntos, es la sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las mercancías a favor del Estado. Entonces, ¿qué significa eso? Privación de la libertad, es decir, tú ya dejas de ser el dueño de la mercancía y ahora el nuevo dueño de la mercancía, ¿quién es? Es el Estado. Entonces, al ser el Estado el nuevo dueño de la mercancía, recuerda, eh, ya tú no puedes hacer mucho, en realidad no puedes hacer nada ahí, eh, puesto que ya los productos le pertenecen al Estado y ya no te pertenecen a ti. Eh, y recordemos, y esto lo vamos a ver un momento más, que una de las acciones de comiso más típicas es cuando en una acción de control físico, de revisión física, el, la autoridad aduanera encuentra más mercancía que la declarada, ¿no? También existía la multa, que es una sanción económica, cuando cometemos ciertas infracciones tipificadas o sancionables con multa, como por ejemplo rectificar datos en la declaración. Y luego está la incautación y la inmovilización, que como habíamos dicho eran medidas preventivas eh, para luego definirse la situación legal de la mercancía. Habíamos hablado también en la clase anterior que la aduana podía intercambiar información con otras aduanas del mundo, haciendo los cruces de información para eh, poder tener la consistencia entre eh, lo declarado en origen y lo que se declara aquí en destino, ¿no? Y finalmente habíamos hablado de la obligatoriedad del despacho anticipado, es decir, que estas modificaciones al decreto legislativo 1053, las modificaciones hechas por el decreto legislativo 1433, iban a obligar a las empresas importadoras a realizar el despacho de manera anticipada y de manera obligatoria. Y cuando hablábamos de anticipado, decíamos que significa antes del arribo de la mercancía. Ahora,
también hemos comentado que existía una prórroga y esta obligatoriedad ha quedado en pausa hasta el 31 de marzo de este año. Sin embargo, luego de eso será obligatorio, excepto para las empresas cuyas importaciones tienen un FOB menor o igual a $2.000 y las empresas que tienen mercancía restringida, ya pensé que necesitan permisos para ingresar al país. ¿Ok? Entonces, esto era lo que habíamos revisado en la clase anterior y hoy vamos a empezar con el famoso mandato aduanero. Seguramente ustedes han oído hablar de este término, del término llamado mandato aduanero. Y entonces yo quería explicarles un poco cómo era antes, ¿no? Hasta el año pasado, el mandato aduanero, eh, que es, ¿cuál es la definición de mandato aduanero? El mandato aduanero es el encargo formal que le da la empresa importadora a la agencia de aduana. Es decir, mediante el mandato aduanero tú formalizas quién va a ser tu agente de aduana para un determinado despacho. Vuelvo a repetirlo. En el mandato aduanero tú formalizas ante la administración aduanera quién va a ser tu agente de aduana para un determinado despacho. Eso es el mandato aduanero. Es decir, a la aduana, eh, para la aduana no es un medio probatorio que ACME Aduanas es tu agente, si simplemente tú tienes un correo electrónico donde le dices, señores ACME Aduanas, acepto su cotización, trabaje en mi despacho. Eso probablemente entre privados, entre el importador y la agencia, podría ser suficiente para empezar a trabajar. Pero ante la aduana eso no basta. Tampoco basta que toda la aduana le presentes un contrato privado, que de repente tú manejas todos los despachos con ACME Aduanas. Eso no funciona de esa manera. El mandato aduanero es el encargo formal. Esta formalidad, atención, hasta el año pasado, esta formalidad podía darse de tres maneras. La primera, a través del endoce del documento. O sea, no sé si esto lo han vivido ustedes, de repente los que han hecho importaciones. Venía el mensajero motorizado de la agencia de aduana a tu oficina, llevándote el BL o la guía él y tú tenías que ponerle el sello de endoce en procuración y firmarlo. Y entonces en ese momento en el cual tú ponías el sello y firmabas, ya se daba por formalidad, por formal la encargatura que tú le estabas haciendo a la gente de aduana. La segunda opción era hacer una carta notarial, o sea, un poder simple, pero notarial, donde tú decías que tal agente de aduanas era tu agencia, ACME Aduanas, por ejemplo. Y eso ya te valía un año, ¿no? Y la tercera opción que se dio hasta el año pasado también era el mandato electrónico, eh, donde tú a través de tu clave Sol ingresabas a la opción de aduanas dentro de tu clave Sol y inscribías ahí a tu agente de aduana, qué tiempo le daban la encargatura y para qué regímenes aduaneros. Esta última opción es la única opción que ha quedado viva para el presente año con las modificaciones. Es decir, cada vez que nosotros vamos a hacer un despacho de importación superior a los $2.000, es decir, donde ya la ley nos obliga a trabajar con un agente de aduana, entonces necesitamos inscribir a nuestro agente de aduana dentro de nuestra clave Sol en la opción de mandato electrónico. Lo podemos inscribir por despacho o por periodo. Y yo recomendaría, si es que digamos hay una primera intención
de trabajar a mediano plazo con el agente, de darle, por ejemplo, un periodo de 2 meses, 3 meses, ¿no? Dentro de la clave sola y en la opción del mandato. Y porque finalmente tú le puedes poner 3 meses, pero si en el primer despacho te desilusionas, vuelves a la clave sol y desestimas a ese agente. Y además puedes poner más de un agente a la vez también. Pero ahí tienes que verificar, un determinado agente se va a encargar de los regímenes de exportación en la aduana aérea, otro de los regímenes de exportación en la marítima, otro de la IMPO, pero en las dos aduanas, tanto aérea como marítima, eso ya lo va decidiendo por política de empresa. Pero no podemos, o los agentes de aduana no pueden numerar despachos de importación para el consumo a nosotros si previamente no les hemos hecho el mandato aduanero. Y ese mandato aduanero, hoy por hoy, es obligatorio solo en la versión electrónica a través de la clave sol, que es uno de los cambios que ha habido en la ley. Ok, muy bien, voy aquí con las preguntas. Dice, a ver, por acá me dice, un ejemplo de cuando encuentras más mercancía de la declarada. Cuando lleguemos a ese artículo, Charo, por favor, voy a responder tu pregunta. Agradezco tu paciencia. Muchísimas gracias. Juan nos dice, profesor, para un mandato aduanero o mandato electrónico a partir de hoy, ¿solo se puede hacer con una agencia de aduanas o puede ser con varias a la vez? Puedes inscribir a más de una, Juan. Puedes inscribir a más de una y puedes redistribuir las jurisdicciones aérea del Callao, marítima del Callao y los regímenes en el que te va a atender en el caso pues de que tengas Expo e Impo, ¿no? Si solamente tienes Impo, solamente la importación para consumo, ¿no? Rubín nos dice, todos estos trámites se canalizan por SUNAT y RUC de uno, correcto, claro, porque tú, Rubín, al ingresar a la clave sol, al ingresar a la clave sol, eh, lo haces con tu propio RUC y con tu propia clave. Muy bien, perdón, tuvimos aquí algunos problemas con el audio. Y bueno, vuelvo con la respuesta a Rubín, ¿no? O todos estos trámites se canalizan por SUNAT y el RUC de uno, sí, porque cuando tú entras a la clave Sol Rubín, entras con tu RUC, tu usuario y tu pago. Y ahí adentro ya tienes que poner el RUC de la agencia de aduanas que tú has elegido. Muy bien, continuamos entonces. Otros artículos que son importantes que ustedes sepan o deben conocer, están orientados también al tema tributario, ¿no? Hasta el artículo anterior, como lo decía aquí mi subtítulo, son algunos artículos que deben saber previos a hacer el despacho, ¿no? Como son el tema de la obligatoriedad del anticipado y el mandato. Y ahora vamos a ir un poquito al tema tributario. Y ojo que cuando hablamos del tema tributario, no necesariamente, por favor, empresario importador, esto tómalo muy en cuenta, eh, no necesariamente eh, cuando se habla de tributación se habla de números y de cálculos. La tributación también tiene todo un tema de análisis legal de los dispositivos legales, valga la redundancia, para poder analizar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo tengo a mi cargo alguna clase, algún curso de tributación aduanera, es lo primero que les digo, porque creo que la primera sensación que tenemos, me incluyo, porque obviamente también he recibido esos cursos, es que cuando dicen tributación, ¿no?
yo pienso, me van a enseñar a calcular los tributos, pero no necesariamente, o sea, es parte de, pero también el análisis legal. Vamos al artículo 140 de la Ley General de Aduanas, que nos dice que nos habla del nacimiento de la obligación tributaria aduanera. Y ustedes, ¿qué deben de entender por la palabra nacimiento de la obligación? Es muy importante. Ha nacido una obligación tributaria aduanera, mis estimados empresarios, ha nacido una obligación tributaria aduanera cuando ya formalmente tú eres deudor de la SUNAT y la SUNAT es tu acreedor. Ahí nace una obligación tributaria aduanera. Y en nuestro caso, ¿cuándo? Fijémonos en el inciso A del artículo 140 que hemos colocado ahí con una flecha roja. Nacimiento de la obligación tributaria aduanera. La obligación tributaria aduanera nace, dos puntos, A, en la importación para el consumo, en la fecha de numeración de la declaración. Entonces, atención con esto, el día que tú haces una declaración aduanera, sea esta simplificada, cuando es de $2,000 o menos, o sea esta declaración a través de una DAM con el agente de aduana, porque vale más de 2,000, en cualquiera de las dos posiciones, el día que se numera la declaración, el día que la aduana le asigna un número a la declaración, por eso hablamos de numerar, ese día ha nacido una deuda donde usted es el deudor y SUNAT es el acreedor. Ese día ha nacido una obligación de pagar tributos al fisco por parte de usted como empresario. Entonces aquí yo les pongo una captura de pantalla de una declaración de aduanas, que es una declaración número 385804 y que fue numerada el 26 de septiembre del año 18. Entonces, ese día nació la obligación tributaria. Entonces recuerde, el día que usted declara sus productos para importar, como ese mismo día se liquida, se calcula los tributos que debe pagar, ese día nació una obligación suya de pagarle a la aduana. Nació su obligación. Lo que no quiere decir que necesariamente lo tenga que pagar el mismo día. Ojo con eso. ¿Ah? Una cosa es que nazca la obligación y otra cosa es que la obligación sea exigible de ser cobrada por la aduana. Ahí tenemos dos conceptos diferentes. En este momento, pantalla por delante, estamos aprendiendo cuándo nace tu obligación de pagar tributos. Y en un momento más vamos a ver cuándo es ya necesario que se paguen, cuándo la aduana ya puede exigir por sus mecanismos de órdenes de pago y demás la cancelación de la deuda tributaria aduanera. Entonces convenimos que nace la obligación el día que tú numeras tu declaración ante aduana. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, como les decía, vamos a revisar cuándo cuándo es exigible la obligación tributaria aduanera. Vuelvo a poner la diferencia. El nacimiento de la obligación es cuando he hecho la declaración de aduana, reconozco que hay unos aranceles, unos tributos por pagar, pero no necesariamente los tengo que pagar el mismo día, porque muchas veces también sucede en la realidad empresarial que yo puedo hacer mi declaración de importación hoy, pero hoy mismo no necesariamente tener los recursos para poder honrar esa deuda. Entonces, ahora, ¿cuándo ya es exigible que paguemos? Vamos a ver. He puesto aquí un paralelo entre la ley anterior y la actual. Concentrémonos en la actual, ¿no?
Vamos a ver todas las alternativas, vamos despacio. Dice, la obligación tributaria es exigible, o sea, cuando ya se tiene sí o sí que pagar en la importación para el consumo, sin garantía, bajo despacho anticipado, a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga. Y en el despacho diferido, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración, con las excepciones contempladas en este decreto legislativo. A ver, vamos a concentrarnos, eh, vamos a ver si podemos hacer una anotación por aquí, en esta parte solo de aquí. Sin garantía bajo despacho anticipado, o sea, vamos a ponernos en la opción que usted no va a dejar una garantía por el pago de los tributos, sino que usted los va a pagar cash a través del sistema bancario, obviamente. Entonces, cuando una importación no se va a garantizar, cuando yo diga no se va a garantizar, quiere decir que no se va a presentar una carta fianza bancaria en reemplazo de los tributos. Cuando no se va a garantizar y hace despacho anticipado, a partir del día siguiente que terminó de descargar el bien, ya es exigible el pago de los derechos. Por lo tanto, a partir del día siguiente el término de descarga va a empezar a generar intereses. Vuelvo de nuevo. Sin garantía, bajo despacho anticipado, es exigible la deuda a partir del día calendario siguiente de la fecha del término de la descarga. Despacho anticipado, es decir, yo declaré antes que llegue. Entonces, digamos, la mercancía, atención todos, ¿ah? La mercancía va a llegar el 27 de febrero. Si estamos en un caso anticipado, significa que yo la voy a numerar antes del 27 de febrero. Imagínate que la numero el 24 de febrero. Estamos bien, porque es anticipado. Numero el 24, la mercancía recién va a llegar el 27. Entonces, numero el 24 y ese día que numeré nació la obligación, más no se generan intereses. Arriba la mercancía el 27 y digamos que la descarga termina el 28. Entonces, a partir del 29 de febrero ya empiezo a pagar intereses. Numeré el 24. Entonces, si pago el 24, entre el 24 y el 28 no hay intereses. Pero a partir del 29 sí, porque el 29 ya sería el día siguiente de la descarga y ya es exigible la deuda y empieza a generar intereses, ¿no? Y si el despacho es diferido, o sea que numero, no antes que llegue la mercancía, sino después que ha llegado, se van a empezar a generar intereses, eso es lo que significa la exigibilidad, se van a empezar a generar intereses a partir del día calendario siguiente a la fecha que numeré la declaración. A partir de la fecha siguiente que numeré la declaración. Muy bien. Continuamos. Y ahora vamos al A.2. Dice, de estar garantizada la deuda, es decir, yo he tomado la decisión no de pagar, sino que en reemplazo del pago de la deuda dejo una garantía, que la más, digamos, usada, la más usual, la más popular, es dejar una carta fianza bancaria. Entonces, y vamos a tomar la carta fianza bancaria como ejemplo, ¿no? Entonces, si yo dejo una carta fianza en lugar de pagar los tributos y hago despacho anticipado, fíjate, y hago despacho anticipado, van a generar intereses a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Si yo, en lugar de pagar, dejo una carta fianza de garantía y hago despacho anticipado, va a generar intereses recién a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. Esto de aquí es muy interesante porque, por ejemplo, imagínate,
Despacho anticipado. Entonces, numero el 1 de marzo. La carga arriba el 3 de marzo. Ahí ya es anticipado porque numeré antes del arribo. ¿Ok? Arribó el 3 de marzo y dice que recién yo estoy obligado a pagar la deuda aduanera a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha de la descarga. Entonces la deuda es exigible en el mes siguiente a partir del día 21 de abril. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que si yo presento una fianza bancaria en reemplazo de pagar los tributos, y estoy en este caso, técnicamente tengo desde el 3 de marzo hasta el 21 de abril, estamos hablando de que tenemos 48 días más o menos, sin la necesidad de que la aduana nos cobre la deuda aduanera porque hemos dejado una garantía. Recién a partir del día 21 tenemos que pagarla canjeando nuestro pago por la garantía que dejamos. Y si la mercancía llega el 3 de marzo y tengo hasta el 21 de abril para pagar derechos y con todo y eso ya voy a tener mi mercancía a disposición, yo creo que para abril ya vendí todo lo que importé en marzo y ya hice la caja suficiente para poder pagar. Así que a analizar esta posibilidad de hacer garantía. ¿Ok? Y es más, fíjate, si tú haces el despacho anticipado, garantizado obviamente, con garantía, y la agencia de aduana con la que vas a trabajar es operador económico autorizado, es decir, es OEA, es una certificación que da la SUNAT a ciertas agencias que cumplen requisitos de calidad. Si numeras con un OEA, ya no es a partir del 21º día del mes siguiente, sino es a partir del último día calendario del mes siguiente. O sea, tienes 10 días más aproximadamente para pagar los derechos. ¿Ok? Y si haces diferido garantizado, solamente tienes hasta el 16º día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. O sea, si garantizas, pero no numeras anticipado, si no numeras diferido, entonces solamente tienes 16 días desde que terminó la descarga para poder pagar esos tributos sin interés. ¿Ok? Esto en cuanto respecta a la eh, exigibilidad de la deuda. Vamos con más preguntas. A ver, vamos por aquí. Gaby nos dice, respecto a los tributos, ¿es posible conocer anticipadamente el monto que estaremos obligados a pagar? Sí. Si tú le das a tu operador logístico que te está cotizando el servicio y por ende los derechos, si tú le das el valor, el CIF, la base imponible de manera correcta, él también va a ser acertado en presupuestarte los tributos. Salvo que ocurran temas de valoración aduanera, ¿no? Pero eso ya sería otra circunstancia. Marjorie nos dice, si el monto de importación es menor a $2.000, tiene que declarar a la SUNAT. Marjorie, todo se declara a la SUNAT. O sea, no declarar a la SUNAT se llamaría contrabando. Lo que sí es que si el monto de importación es $2.000 o menos, puedes ahorrarte el contratar una agencia de aduana y puedes hacer el despacho de manera personal bajo la modalidad del despacho simplificado. Gaby dice que el artículo modificado hace referencia al despacho diferido, porque se mencionó que será obligatorio el despacho anticipado para las importaciones. Claro, pero no para todas, Gaby. A ver, reforzando el concepto, dijimos que hasta el 31 de marzo no va a ser obligatorio bajo ninguna circunstancia ser anticipado. A partir del 1 de abril vuelve la obligatoriedad, excepto para los que tienen despachos menores a $2.000
o mercancía restringida. Entonces, esa porción de empresas puede hacer diferido. Por eso se sigue mencionando, el diferido no ha desaparecido. Silvita nos dice, entonces ¿es mejor dejar garantía o es opcional? Es opcional, ¿no? Si no es engorroso para ti la garantía, si esa situación, si ese hecho no va a retrasar tu despacho y piensas que puedes respirar tu caja, según los cálculos que habíamos hecho, entonces esto definitivamente sí te va a servir. La garantía, nos dice Yes, se puede dar por cualquier monto o hay un monto mínimo. No, la garantía es por la deuda tributaria aduanera. Si la deuda es 100, garantiza 100. Si la deuda es 1.000.000, garantiza 1.000.000. Rubén dice, días continuos o laborables. Días calendario. Lo dice la ley ahí bien claro. Calendario. Éxodo dice, profesor, me gusta tener la fuente completa para estar informado. Todo lo que figure en el 1433 corresponde a los trámites aduaneros o en algún otro decreto para poder buscarlo y leerlo. Decreto legislativo 1433, Ley General de Aduanas, y Decreto Supremo 367-2019, Reglamento de la Ley General de Aduanas. Elson, para que puedas revisar. Muy bien. Entonces, esto de lo que habíamos hablado, vamos a tratar de plasmarlo en un ejercicio. Vamos todos juntos, ¿ya? Ustedes ahí, yo por aquí. Dice, una mercancía se embarca desde Hong Kong a Callao el 20 de abril. Y son 30 días de tránsito hasta su arribo a Callao. Descargando, ojo, descargando el 22 de mayo. Indicar, dice la primera pregunta, ¿a partir de qué día genera intereses? O sea, ¿a partir de cuándo es exigible? Si el despacho es diferido, no garantizado. Si el despacho es diferido, no garantizado, y se enumera el 24 de mayo. A ver si alguien nos contesta. A ver, ¿cómo es en la primera situación? ¿A partir de qué día genera intereses si el despacho es diferido y no es garantizado? ¿A partir de qué día es exigible? Es exigible a partir del, dice, día siguiente de la declaración. Se numera el 24, el 25 del 5 ya empieza a generar interés. ¿Correcto? Muy bien. Rubín por ahí también lo acertó, está muy bien. Dice, ¿a partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado o garantizado? ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado y estás garantizando? ¿Qué dice la norma? 21º día del mes siguiente al mes de la descarga, ¿correcto? 21º día al mes siguiente de la descarga. El mes de la descarga fue mayo, 21 de junio. Perfecto. Sé que todos estamos juntos desarrollando el ejercicio. Penúltima pregunta. ¿A partir de qué día es exigible la deuda? ¿A partir de qué día es exigible la deuda? Si es diferido, garantizado, y se enumera el 1 de junio. ¿A partir de qué día es exigible si es diferido, garantizado, y se enumera el 1 de junio? 16 días, ¿verdad? 17 de junio. Y finalmente, ¿a partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado, no garantizado? ¿A partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado
no garantizado a partir del día siguiente del término de la descarga. Muy bien, espero que hayan contrastado sus respuestas y estemos en sintonía con las mismas. ¿Ok? Desde aquí les mando una estrellita en la frente a todos por estar tan atentos. Tenemos más preguntas aquí. Sigo contestando preguntas. Aprovechen por favor en este momento de seguir ingresando sus preguntas al chat. Juan Alexander nos dice, cualquier banco peruano te da la carta de garantía. Cualquier banco te da la carta de garantía. Sí, todos los bancos comerciales, obviamente tú tienes que ser cliente de ese banco, te pueden dar la carta fianza. ¿Ok? Cualquier banco te la puede dar. ¿Se debe financiar? Tengo intereses con los bancos para que esa carta, a ver Juan, muy buena pregunta. A ver, una carta fianza con el banco, tú la puedes emitir bajo dos ideas. Siempre sujeto a las políticas del banco, claro está. Uno, para que, por ejemplo, el banco te garantice una deuda de $2.000 con la SUNAT, para que te garantice una deuda de $2.000, tú deberías de tener en tu cuenta corriente un saldo disponible de más de $2.000, ¿no? Y lo que va a hacer el banco al momento que emite la carta fianza es congelar esos $2.000 hasta que la aduana te devuelva tu garantía y tú le devuelvas la carta al banco y el banco te liberará los $2.000. Eso partiendo de que la carta van a ser de los saldos de la cuenta corriente. Pero también las cartas fianzas, y ahí tendría un costo de comisión que tendrías que mirarlo con el banco, ¿no? Eh, pero las cartas fianzas también pueden salir de una línea de crédito, es decir, no quieres que te inmovilicen capital, pero tienes una línea de crédito disponible con el banco, tú puedes hacer que los fondos de esa carta fianza sean a partir de esa línea de crédito, ¿no? Y ahí sí que genera intereses eh, en ese sentido. Pero mayor información, obviamente, es mejor ir al banco, ¿no? Y explayarse mucho más en el tema. Yesenia nos tiene aquí una pregunta. Dice, profesor, tuve un familiar que trajo productos de China. Profesor, tuve un familiar que trajo productos de China que eran cosméticos. En este caso, por si los rubro de belleza paga un tipo de tributo más aparte de la aduana. No. Nosotros tenemos aranceles de 0, 4, 6 y 11. No, no es que pague de más por ser un producto de belleza. Tiene que tener los permisos del ICEMI y pagar los aranceles según la partida, ¿no? Como bien dice, la carta es sobre el CIF, no, la carta es sobre el valor de los tributos que se paga a la aduana, o sea, sobre el valor de la DUA C, ¿no? Sobre el valor de la DUA C. Muy bien, continuamos entonces. ¿Qué no entendiste, Rubín? Lo de la carta fianza, a ver, es que, a ver, fíjense, ¿qué garantiza la carta fianza? La deuda aduanera. ¿Y cuál es la deuda aduanera? Lo que tienes que pagar a la SUNAT de arancel, de IGB, de percepción y demás. Eso es lo que vas a garantizar. Imagínate, si tienes que garantizar el valor CIF, sería un montón. Muy bien, continuamos entonces. También es importante revisar eh, algunas situaciones operativas en los aforos.
como parte pues de este tema que hemos programado de eh, las principales artículos, ¿no?, que afectan a tus importaciones. Situaciones operativas que puedes pasar eh, mediante los aforos. Por ejemplo, hay un artículo muy interesante, no se ha borrado aquí las fechas que puse, porque también de borrarlas para no confundirnos. Por ejemplo, el artículo 145 de la ley es muy interesante en este sentido porque nos da los alcances de saber qué situaciones podemos enfrentar en los aforos, ¿no? Eh, a ver, ahora, cuando hablemos de reconocimiento físico, quiero que entendamos que este reconocimiento físico, a ver, por favor, de repente vamos un poco despacio con esta parte, el reconocimiento físico de la autoridad aduanera no necesariamente, no necesariamente es cuando la declaración salió a Canal Rojo, porque inclusive la aduana tiene potestad, acuérdate de las acciones de control extraordinario antes, durante y después, la aduana tiene la potestad de inmovilizar tu mercancía para inspección, inclusive antes que tú la declares. De repente la mercancía llega, aún no has declarado y ya te notifican que te han inmovilizado la mercancía para poder hacer una inspección. Eso también cuenta como reconocimiento físico. Entonces, estamos hablando que aquí estamos ante dos ideas totalmente legales porque están implicadas en la ley de lo que es reconocimiento físico. Antes de la numeración o durante la misma, ojo con eso. Entendiendo eso, vamos a empezar a analizar, a profundizar en este artículo 145. Dice, los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. Y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. A ver, vamos por ahí primero. Dice, los derechos arancelarios se aplican respecto de la mercancía consignada en la declaración aduanera. O sea, si yo declaro 100 televisores, voy a tributar por 100 televisores. Y en caso de reconocimiento físico, se va a tributar sobre la mercancía encontrada, siempre que ésta sea menor a la declarada. O sea, yo primero declaro 100 televisores, pago tributos por 100 televisores, sale Canal Rojo, y cuando revisan no hay 100 televisores, hay 90. Entonces, yo puedo, obviamente, nacionalizar esos 90 porque es menos de lo declarado y pedirme mi devolución de tributos por esos 10 televisores de más. Pero todo esto siempre y cuando haya salido Canal Rojo. Entonces, yo voy a tributar por lo que declaro. Declaro 100 televisores, tributo por 100 televisores. Pero si sale Canal Rojo y encuentran menos de 100 televisores, digamos 90, entonces puedo pedir devolución sobre el diferencial de tributos y rectificar mi declaración y nacionalizar solo 90 televisores. ¿Qué más nos dice este artículo? Nos dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico, o sea, seguimos en la escena del Canal Rojo, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrada mercancía no declarada, esta caerá en comiso, o sea, se la quita, ya no es tuya, ahora es del Estado, o a opción del importador podrá ser reembarcada, o sea, sacada fuera del territorio aduanero, previo pago de multa y siempre que se reembarque
dentro del plazo de 30 días, computados a partir de la fecha de reconocimiento físico de la mercancía. Entonces, declaraste 100 televisores. Declaraste 100 televisores, tributaste por 100. Sale canal rojo, hay 120 televisores. Los 20 demás van a ser decomisados. Y te vas a poder llevar solo los 100 por los que tributaste. O estos 20 televisores, la otra opción es el comiso, la otra opción es que los reembarques, o sea, que los devuelvas a su proveedor. Esas ya son opciones que tienes que evaluar, pero que la ley te las permite. Y aquí viene un punto muy interesante. Mercancía declarada y encontrada. Dice, en caso que la mercancía encontrada por el dueño o consignatario con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera a opción del importador, esta podrá ser declarada si está sujeta a sanción y solo con el pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos. Mira, esta opción o este escenario ya es diferente a los escenarios anteriores. Dice, en caso que la mercancía encontrada por el dueño, o sea, no por la autoridad, sino por ti, con posterioridad al levante. Declaraste 100 televisores, salió canal verde, la aduana no revisó nada. Y cuando estás descargando en tu oficina, no hay 100 televisores, hay 120. O sea, te vino de más y nadie lo vio porque no salió rojo. Entonces tú para formalizar esa mercancía de más, lo que haces es declararla, no hay ninguna multa previo a la honradez, pues si estás sujeta a sanción, la declaras y pago de multa, paga los tributos diferenciales y ya es formalmente tuya. O si esa mercancía de más o diferente, o sea, vende televisores de más o de repente mercancía diferente, radios, teléfonos, no lo sé, si no te interesa, lo que tienes que hacer igual es reportarlo a la aduana y proceder al reembarque, o sea, a enviarlo hacia fuera del territorio aduanero, ¿no? Pero se te está invitando, digamos, a la honestidad de que si en caso de Canal Verde encuentras más mercancía que la declarada, puedas tú proceder conforme este artículo. Muy bien, vamos a preguntas. Vamos a ver. A ver, aquí me quedé. Profesor, las importaciones grupales son recomendadas. La ley de aduanas dice que una aduana de importación debe tener un solo importador. Así que desde ahí no entiendo el concepto de importaciones grupales. Una aduana de importación, un importador. Así funciona. Date le dice, ¿cuánto demora la devolución de tributos? 30 días en la práctica, de 30 a 45 días. Huawei nos dice, en el caso de haber declarado menos, lo puede ingresar por otro puerto. A ver si te explayas un poquito más en la pregunta, Huawei, no le entendí. En el caso de haber declarado menos, lo puede ingresar por otro puerto. De repente, si nos afinas la pregunta, te agradecería. ¿Cuánto es la multa por la mercancía no declarada? No suites. Cuando una mercancía se califica en canal rojo, naranja o verde. A ver, Juan, depende de muchas cosas, ¿ah? Voy a darte algunas nomás, porque este sería otro tema diferente, ¿ah? A ver, por ejemplo, tú para el agente de aduana no eres confiable. ¿Por qué no eres confiable? Porque vas a traer un contenedor de textiles y tu empresa recién se ha constituido hace un mes y no tienes trabajadores. Y esa situación para la agente de aduana puede ser sospechosa. Ellos hacen la declaración por ti, como bien sabes, y piden a la aduana que salga el canal rojo obligatorio. Entonces, ya te estoy dando ahí un ejemplo que el rojo puede ser forzado. Si tu producto está lento de las partidas sensibles al fraude, también va a salir rojo. Si es un importador súper ordenado que no tiene incidencias con la aduana, saldrá verde. O sea, tiene mucho que ver con muchas variables eh, que,
son probabilidades, no una estadística, metodología que la aduana tiene para saber qué porción debe fiscalizar. Rocío dice, ¿hay restricciones por el precio declarado de cada artículo? No. Eh, Tú declaras lo que realmente pagaste porque se entiende que ante una fiscalización de valor de la aduana tú puedes demostrar que realmente pagaste lo que habías declarado. Lidia nos dice, en el caso de los televisores que no declaré, ¿qué puede ser devuelto al proveedor? Igual se pone la multa, claro, se reembarca previo pago de la multa. No subite. Silvita dice, ¿qué pasaría si sale Canal Verde y me llega más cantidad, como por ejemplo en los televisores, y no lo declaro? Bueno, si no lo declaras, vas a tener ahí también un desbalance en tus existencias contablemente. Nada te garantiza que la aduana no te pueda fiscalizar en cualquier momento, la van a fiscalizarte durante y después. Así que es mejor dormir tranquilo, Silvita. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado al final de nuestra ponencia de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben que pueden contactarse con sus ejecutivos de CAMEX para todas las consultas que tengan y conmigo de manera personal pueden contactarse al correo que ven ahí rprivada@camexperú.org.pe y también pueden buscarme en las redes sociales como Raúl Privat Pando, tanto en YouTube como Facebook, me pueden buscar como Raúl Privat Pando para estar, para tenerlo en mis redes sociales, obviamente, ¿no? ¿Ok? A ver, Huawei nos dice, con esta pregunta nos vamos. En caso que declaren si llegan 120, el diferencial tengo la opción de que sean comisados o debo remarcarlos, ¿no? Y comisados o remarcados. Los podría ingresar por otro puerto por la misma aduana. A ver, cuando dices ingresado, creo Huawei que es por qué puerto lo sacas, porque tienes que remarcar es sacarlo, ya ingresaron, ¿no? Lo puedes remarcar por la misma aduana o una diferente, ¿no? No hay ningún problema con eso, igual la mercancía está bajo potestad aduanera. Muchísimas gracias por sus preguntas, han sido como siempre ustedes un público A1 y con sus preguntas siempre A1. Eh, Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo el próximo miércoles si Dios quiere. Hasta entonces, muchas gracias.